A solo 4 meses de haber asumido la presidencia de Perú, Pedro Castillo atraviesa un peligroso enfrentamiento con el Parlamento donde la oposición intenta abrir un proceso de vacancia para destituirlo. En ese contexto, el líder del izquierdista Perú Libre, partido que lo llevó al poder, también abrió una grieta contra el mandatario por los fondos de la campaña electoral. Acorralado, el presidente acusa a algunos partidos políticos de la oposición y a grupos económicos de querer derrocarlo para evitar las reformas estructurales que impulsa para el país latinoamericano. Ciertos grupillos en puertas cerradas vienen a pedir y quieren desestabilizar el gobierno. Y los invitan a ciertos opinólogos para que vayan a esos señores de la pantalla que han perdido credibilidad. ¿Por qué no salen a hacer una encuesta en Yurimaguas? ¿Por qué no vienen a hacer una encuesta en los pueblos profundos? Sin dudas, las leyes de Perú son las más permisivas para desplazar jefes de Estado desde el Parlamento. La prueba de ello es que en los últimos 4 años cayeron 5 presidentes. Desde que obtuvo la victoria en las urnas, Castillo tuvo que enfrentarse a diversos sectores políticos y económicos que desconocieron el resultado electoral. Profesor rural, con el apoyo del partido de izquierda Perú Libre, Castillo se impuso a la derechista Keiko Fujimori por escasísimo margen de votos en un balotaje en el que el recuento de sufragios se extendió por más de un mes por la cantidad de impugnaciones que se habían presentado. Desde ese momento, se supo que el mandatario se enfrentará a fuertes resistencias políticas y económicas en un contexto de polarización y profunda grieta en la sociedad. Este gobierno nos está llevando a la miseria, no quieren poner más impuestos. Nosotros no estamos a favor del voto de confianza, sino nosotros estamos exigiendo el cierre del Congreso y el apoyo a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Yo no me siento representada por Castillo, soy docente, soy cajamarquina y que sepa de una vez Castillo que Cajamarca lo repudia. El pueblo está en las calles reclamando que se cierre este Congreso corrupto y mafioso, porque eso es, y están demostrándolo con cada una de sus acciones. Sin dudas, la principal acusación que enfrenta es la de llevar adelante una política asociada a lo que se puede denominar chavismo en la región, con Cuba, Venezuela y Bolivia entre sus principales aliados. El pedido de vacancia fue promovido por la congresista fujimorista de Avanza País, Patricia Chirinos, que consiguió el respaldo de Fuerza Popular y Renovación Popular. Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular son las bancadas que sustentan este pedido de moción de vacancia presidencial que va a ser presentada, por supuesto, se eleva a la mesa directiva del Congreso de la República. La acusación se funda en la incapacidad moral del presidente José Pedro Castillo en forma sistemática por la designación de cargos públicos a personas contrarias al Estado de Derecho por sus vínculos terroristas y de apología al terrorismo. Tenemos muchas razones, decenas de razones para que la vacancia sea hoy y no como dicen algunos ilustres demócratas vigilantes que no era el momento. Entonces, ¿qué momento estaban esperando? Cuando el Perú sea como Cuba o Venezuela. Eso es lo que querían. Presidente Castillo, ¡vete al carajo! Al promediar los primeros 100 días de gobierno, Castillo se vio obligado a cambiar 10 ministros, un promedio de 1 cada 11 días. Otro punto de acusación es el financiamiento de su campaña electoral. Este punto le abrió un conflicto con el líder de su partido, Vladimir Cerrón. Castillo dijo que nadie financió su campaña. La respuesta del líder del partido Perú Libre, Cerrón, salió al cruce señalando que el pueblo fue el encargado de solventar la campaña y acusó al mandatario de no poner nada en el proceso. La oposición necesita que el 7 de diciembre 52 congresistas voten a favor de la admisión de la moción de vacancia, un número que no le resultaba fácil obtener hasta que se conoció que Castillo mantuvo reuniones con empresarios en su vivienda particular de la localidad de Breña fuera de su agenda oficial, despertando sospechas de trabajar a favor de intereses particulares. 44 minutos después que la policía advirtiera nuestra presencia, el presidente dejaba la casa. El malestar de sus custodios era patente. No me ponga la mano encima. No, ahora la placa. No me ponga.
Presidente. La falta de transparencia de estos encuentros puso en jaque la posición de varios legisladores que se oponían a derrocar a Castillo. En esa línea se inscriben parlamentarios de Acción Popular y Alianza para el Progreso que pidieron una investigación judicial sobre esos encuentros con proveedores del Estado y funcionarios. Castillo sostiene que fueron reuniones particulares. Se está evaluando a nivel de la bancada las condiciones en que se está presentando este fenómeno. Eso es normal. Ustedes también evalúan su labor periodística o sin evaluar salen. Entonces, es un tema natural. La explicación no alcanza para frenar incluso la mirada atenta de la bancada de su partido, Perú Libre, que está evaluando la información sobre estas reuniones extraoficiales del jefe de Estado que se suma a la confrontación que mantiene con Vladimir Cerrón por la financiación de la campaña electoral. Y decíamos que el presidente peruano llega a esta instancia muy golpeado también en el frente interno por una serie de movimientos que se han dado en su gabinete, y para eso vamos a ir repasando aquí en pantalla algunos de los cambios que se dieron en el gabinete de Castillo en los últimos meses. Recordemos que tiene tan solo 4 meses al frente del gobierno, y la primera renuncia fue la de su canciller en agosto de este año. Después de 19 días en el cargo renunció el canciller Héctor Béjar. En ese momento había sido justamente, o lo que había argumentado Béjar era el tema de que encontró una resistencia dentro de Guido Bellido, dentro de su ex jefe de gabinete, porque no querían también una denuncia que hizo también a este elemento, a este factor externo, que era que no quería que mantengan vínculos, por ejemplo, con Cuba, donde él tiene un estrecho una estrecha historia también política con la isla. Vamos a la siguiente, y en este caso tenemos que Castillo le pide la renuncia al jefe de gabinete, a Guido Bellido, y a 6 ministros del ala más radical de Perú Libre. Estamos hablando de ese sector del partido que hace críticas y que ha hecho críticas directamente de manera abierta en las redes sociales, aparte de su gabinete, por justamente decir que existe una izquierda caviar, así lo llaman, que es esa izquierda limeña, esa izquierda más de corte progresista, que está presionando al presidente. Y ahí vemos en pantalla cuáles son algunos de esos ministros. Tenemos al ministro de Interior, Educación, Trabajo, Producción, Energía y Minas, y también de Cultura, que terminan dando un paso al costado. Seguimos con la siguiente. Y en este caso hablamos de que a un mes de la designación como ministro del Interior, Luis Barranzuela presenta la renuncia al cargo, y también renuncia el ministro de Defensa, Walter Ayala, y es por eso también que está teniendo inconvenientes el presidente, sobre todo con la oposición, por el tema de la renuncia del ministro de Defensa, que estuvo asociado a estas designaciones de manera arbitraria, argumentan los críticos, de cargos jerárquicos dentro de las Fuerzas Armadas, y termina con la renuncia del ministro. Vamos a la última placa, y en este caso hablamos de que en noviembre de este año, hace unos días nomás, renunció el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, por estar implicado en casos de tráfico de influencias, y tenemos 28 legisladores que presentan una moción de vacancia para destituir al presidente por incapacidad moral, y en ese caso estamos hablando, por supuesto, de congresistas de la oposición que estarían apoyados también por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, y que no contarían tal vez con los apoyos de ese sector, o tal vez hay que ver si logra conseguirlos en esta última semana, de esa ala más radical del partido, que es la de Perú Libre. Y ahora vamos a analizar en la mesa acá con mis compañeros cuál es el escenario político que deja estos cambios también de gabinete que estamos viendo aquí. Recordemos que lo que se vota el martes es la admisión del pedido de vacancia, que necesita de 52 votos, de un total de 130, pero después en una segunda instancia, para que se le inicie el proceso, necesitaría de 87 votos. Por eso es tan importante el proceso que se vaya dando y cómo se vayan alineando las distintas fuerzas que, más allá de los extremos, la defensa o directamente el pedido de vacancia, hay muchos sectores que están oscilando para ver efectivamente en qué lugar se paran finalmente, ¿no? Sí, yo veo dos dimensiones de este tema. Una es institucional y una política. Institucional, que ya hablamos muchas veces, es esta constitución loquísima peruana,
inspirada en algunos diseños de reformas constitucionales que tienden, en teoría, a imitar los sistemas parlamentarios europeos y que en países con sistemas políticos partidarios tan atomizados como el Perú, redundan en este desastre, 4 presidentes en 5 años, básicamente porque si el presidente no reúne los apoyos necesarios para bloquear el juicio político, vuela. Y como el sistema de partido está tan atomizado, casi ningún presidente reúne los apoyos necesarios. En Estados Unidos también hubo intentos de impeachment contra Trump, por ejemplo, hubo 2. Ahora, tenés 2 partidos y el Partido Republicano es más orgánico y es mayoritario, o casi mayoritario, y sostiene al presidente. Entonces estos diseños institucionales desquiciantes, inspirados en Argentina, hubo también algunos intentos en los 80, ¿te acordás, Rulo? Que es más joven que yo, seguramente se acuerda, del Consejo para la Consolidación de la Democracia de Alfonsín. Hubo Carlos Nino. Más memorioso que vos. Más memorioso. Carlos Nino en algún momento agitaba esto. Hubo una corriente, llamémosle intelectual, de decir, bueno, el problema de los regímenes presidenciales es la rigidez, por lo tanto el parlamentarismo es más flexible, no sé qué. Bueno, mentira, no funciona. Lo estamos viendo en Perú. Esa es la dimensión institucional, que es una constitución que no funciona para generar estabilidad del sistema político. De hecho... para complementar el tema institucional, y aparte la utilización de la vacancia, en este caso por incapacidad moral, que se utiliza para cualquier cosa. Totalmente. Digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, ese había sido un proyecto también de reforma que habían tratado de instalar hace unas semanas nomás el oficialismo, justamente de limitar la figura, no de quitarla, pero de limitarla, de especificar a qué nos referimos cuando hablamos de incapacidad moral. Ese era el punto. Falta una fuerza hegemónica en Perú que diga, esta constitución no funciona. Reformemos la Constitución para hacerla más rígida. De hecho, las protestas que terminaron con esa seguidilla de presidentes, de cambios de presidentes en pocas semanas, terminaron con un reclamo bien concreto de una nueva Constitución. Después eso quedó un poco licuado por la campaña electoral y porque, de hecho, Castillo hizo campaña con el tema de la reforma constitucional, pero me parece que, digamos, ahí incluso hay un reclamo social, tal vez no sea mayoritario, pero de un importante sector de la sociedad que dice, esto si no lo modificamos, vamos a ir camino a una crisis política permanente porque no está garantizada la estabilidad. Ninguna fuerza consigue el nivel de apoyo, de hegemonía política necesaria como para impulsar una reforma constitucional a los Chávez, no sé qué. Pero después para mí hay otro punto, que es que hay un partido, que es el partido de Keiko Fujimori, el fujimorismo, que pierde las elecciones, pero obtiene una cantidad de apoyos legislativos necesarios, suficientes como para impulsar todos los impeachment contra todos los presidentes. Y complicar la vida a quien sea, claro. Efectivamente, vos tenés un partido que queda fuera del juego político presidencial, digamos, porque pierde las elecciones, pero tiene un montón de diputados, no sé cuántos habrá, pero tiene un montón. Entonces, esos diputados se convierten en el eje de estas coaliciones desestabilizadoras o, usemos una palabra de moda en Argentina, destituyentes, porque ahí sí son destituyentes de verdad, digamos, que le permitan remover a los presidentes que fueron elegidos. ¿No? Pasó con Kuczynski, con Vizcarra y ahora con Castillo. Sí, y una derecha también que no tiene inconveniente en hacer estos juegos medio desleales, porque también lo intentó, decíamos recién, con el tema de denunciar el fraude electoral, de pelear los votos hasta último momento. Digo, juega al límite y eso también genera este efecto también en la política peruana que estamos viendo ahora. Y el hecho de que la misma fuerza gobernante se haya partido le impide al propio Pedro Castillo utilizar algo con lo cual se especulaba de movida cuando empezó a gobernar y en cuanto a las condiciones de gobernabilidad que tenía. Gobernará movilizando a la calle, movilizando a las fuerzas populares. Bueno, parecería ser que hoy ya está bastante limitado hasta para ese recurso. Sí, estamos centrándonos en el análisis institucional, no estamos hablando tanto de las tensiones internas que hay dentro del propio Perú Libre, que eso también, le vaciaron el gobierno a los pocos meses de haber asumido, hicieron denuncias públicas, realmente una izquierda con una falta de responsabilidad, de gestión a la hora de llegar al poder que, quedó en evidencia en las últimas semanas con todas estas tensiones internas que también lo debilitan muchísimo. Y luego el apoyo social también, que es algo que él está tratando de reactivar, se está juntando con movimientos de base, con todo esto, para generar algún tipo de respaldo en las calles que ahora tampoco lo tiene. Bueno, vamos a seguir hablando del tema seguramente porque el martes que viene se definirá esto. Antes recordemos, el lunes tuvo reuniones ayer viernes y siguen reuniones el lunes con 4 de las fuerzas políticas que no apoyaron el pedido de vacancia, ¿no? Y ahora cambia.